You are the salt of the earth. In fact, you are a city on a hill that cannot be hidden. And I want to tell you this morning, God is desiring with all the passion in his heart to take us from where we are and to elevate our lives to a place of significant influence. How many people believe it this morning? Te sientes como que estás débil, o te sientes como que si estás en un error, en una falta de propósito. Te quiero decir que el Señor está aquí para darte una solución. No solamente tus familiares no saben lo que está pasando contigo, no solamente tu iglesia no lo sabe, no solamente tu esposo no lo sabe, sino que el mismo Dios no lo ha escuchado de tu boca. Aquí va de nuevo: lo que el hombre rechaza, Dios lo unge. Y yo he venido a decirte que delante de Dios tú estás cualificada para ser levantada y ser usada por Él para cambiar el destino de tu familia y de todo aquel que está alrededor de tu vida. Soy el pastor Rudy Gracia y estamos en Corazón a Corazón, pero este día lo estamos haciendo desde los estudios de Sega Radio porque tenemos en mente el permitir que ustedes hagan las preguntas en vivo y que nosotros podamos contestar preguntas de interés espiritual. La razón por la cual estamos haciendo esto es simplemente porque siempre ha sido nuestra costumbre en Corazón a Corazón tomar un par de preguntas, pero en los últimos días nos hemos concentrado en dar una enseñanza práctica y no contestar preguntas. Por lo tanto, hoy exclusivamente estamos aquí para contestar por unos minutos preguntas de interés espiritual. Por lo tanto, quiero que a manera de comentario nos envíen las preguntas allí y vamos a contestarla. Conmigo está nada más y nada menos que desde la Isla del Encanto, Ricky Castro Jr. What's up, Pastor? Hoy lo hice quedarse un poco más tarde. De todas maneras creo que come demasiado, ¿verdad? Entonces que se aguante un poquito aquí. Y le dije,
acompáñame para que me puedas pasar las preguntas que van a estar compartiendo nuestros amigos y hermanos de alrededor del mundo entero. Dice aquí Ligia Beatriz Baloco desde Colombia, nos saluda. Dios te bendiga. Desde Panamá, del Reino Italia, Dios te bendiga también. Suyapa Navarro, Adriana Medina, Juliet Santana y Nelson Ocampo, los saludamos en el nombre de Jesús desde los estudios de Sega Radio en Segadores de Vida en Miami, Florida. Los bendigo en el nombre de Jesús y espero que siempre permanezcan conectados con nosotros para poder compartir la palabra de Dios. Antes de irnos a las preguntas, y quiero que comiencen a enviar sus preguntas, Ricky la va a estar pasando a mí. Hace un momento en mi oficina estaba leyendo en el libro Vence la Adversidad de uno de los autores de más relevancia en nuestra generación, un hombre que admiro todos los días en el espejo, es el pastor Rudy Gracia, y estaba leyendo en el libro de cómo dice en la página 44 hay un capítulo que se llama Cállate y enmudece. Dice: el mismo Señor Jesús demostró este principio y lo puso en práctica en un sinnúmero de oportunidades. Por ejemplo, cuando unos mensajeros le avisaron que su amigo Lázaro estaba enfermo, declaró algo que contradecía esta mala noticia. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Es interesante que hubo ocasiones donde el Señor Jesús contradijo el reporte de la realidad palpable. Existen dos realidades. Una es la realidad circunstancial y la otra es la realidad determinada por la voluntad en la palabra de Dios. Y es interesante cómo Jesús recibe esta información y dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Imagínate por un momento que nosotros pudiésemos hacer esto en cualquier noticia adversa que llegue a nuestras vidas, que nosotros podamos contrarrestar por medio de la palabra de fe y la voluntad intrínseca en la palabra de Dios cualquier informe negativo. Lo cierto es que aún cuando Jesús estaba en la barca, Él ordenó a los vientos que amenazaban callar y enmudecer, al mar que se hiciese bonanza, porque nosotros debemos de, por el poder de la palabra, venir en contra de todo aquello que contradice lo que nosotros discernimos que es la voluntad de Dios. Sea enfermedad, o sea tragedia, o sea lo que sea, o sea escasez, nosotros debemos levantarnos en contra de ello. Y así como Jesús habló a los vientos y habló al mar, así como habló en contra del diagnóstico dado por Lázaro, nosotros debemos hacer lo mismo. Nunca voy a olvidar que en la palabra Caleb mandó a callar. Caleb y Josué, hombres de fe, mandaron a callar a las personas que estaban hablando negativamente, y nosotros debemos aprender a hacer lo mismo, porque la palabra tiene poder. De acuerdo al libro de Santiago, la palabra que nosotros hablamos, el timón que nos dirige y nos lleva en la dirección que esa misma palabra está marcando. Por lo tanto, no se nos olvide que así como hablamos a los oídos de Dios, así hace el Señor con nosotros. Debemos aprender a declarar lo que es palabra y voluntad de Dios, para que así sea hecha su voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Jesús contradijo los reportes tangibles y los sustituyó por el poder de lo que era la voluntad en la palabra de Dios. Y yo aconsejo que hagas lo mismo. En unos momentos vamos a estar contestando preguntas, pero antes yo quiero tomar un instante y orar especialmente por la nación de Venezuela. Sé
lo difícil que está atravesando el pueblo de Dios en esta nación. Y yo creo en el nombre de Jesús que toda tribulación es el preámbulo de una mayor gloria. Lo repetí una y otra vez en mi libro Vence la adversidad. Creo que la antesala de las mayores glorias son literalmente los problemas. Por lo tanto, yo voy a decretar en el nombre de Jesús que Venezuela sale de estas crisis y entra en la época de mayor visitación divina y de mayor gloria de Dios en este tiempo venidero. Y Padre, oramos, Señor, por la nación de Venezuela y la bendecimos en el nombre de Jesús. Norte, sur, este y oeste, pido que tus vientos comiencen a cambiar la atmósfera de esta nación. Padre mío, que se haga justicia, que el poder de tu gloria visite esta nación, que tu pueblo sea levantado y que un avivamiento sin precedentes tome lugar en la nación de Venezuela. Padre, declaramos este territorio divino, y con palabra de Dios en este momento ordenamos en el nombre de Jesús que todo principado y potestad que está causando muerte, que está causando dolor, que está causando problemas, que en este momento sea atado y echado fuera de esta nación. Padre, nos unimos al clamor del pueblo venezolano creyendo por milagros poderosos, y bendigo a Venezuela, Señor, una nación relevante en el avivamiento de los postreros días. De igual manera, oh Padre, oro por todo aquel que se conecta con nosotros en este momento, entendiendo que se están conectando, Señor, no a una incursión a través de las redes sociales, sino a una palabra de Dios y a una unción que la acompaña. Padre mío, glorifícate en la vida de todo aquel que en este momento abre su corazón para recibir de tu corazón, Señor, una palabra de bendición en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bien, pues estamos a su disposición, amados hermanos. Para mí es un verdadero honor poder llegar a cada uno de sus hogares, y no quiero dejar de invitarlos en el día de mañana a nuestro servicio de mediado de semana. Es un servicio cargado de bendiciones, y siempre todo lo que hacemos lo damos gratuitamente porque lo recibimos gratuitamente del Señor, y Él dijo: da por gracia lo que por gracia recibisteis. Por tanto, mañana conéctate con nosotros en nuestro servicio de la noche y vamos a gozarnos juntos. Bien, Ricky Castro Jr. Pastor, un placer, y te soy honesto, estoy nervioso. Sí, claro. Aquí viene la primera pregunta, Pastor, de Sheila Hernández. Ahí la gente lo puede ver también en las pantallas. ¿Cómo poder hablarle a una persona con amor que no cree en nuestro Señor y dice ser ateo? Bueno, obviamente, yo creo que esa persona tiene exactamente la revelación de Dios, y yo creo que se ha contestado esa misma pregunta con amor. La verdad es que el amor tiene un poder tan grande, mucho más que tratar de que esa persona entienda conceptos bíblicos que él ha escogido no creer. Nosotros debemos demostrarle el amor de Dios, siempre yendo a esa persona en oración, porque hay cosas que los individuos no pueden razonar, pero sí la pueden experimentar. Me explico de esta manera. Hay momentos donde el hombre tiene una negativa y un bloqueo mental. Sin embargo, cuando las circunstancias se tornan adversas, se da cuenta de cuán ilógica era su postura. A veces, cuando el hombre se ve atrapado, cuando el hombre se ve en una situación difícil, no tiene otra que mirar hacia arriba. Por lo tanto, uno debe de siempre orar y pedirle a Dios que si esa persona no mediante su voluntad acepta al Señor, que el Señor pueda tratar con esa persona de otra manera, para que así ellos puedan venir a la luz de Cristo. Pero es muy interesante que nuestra hermana habla de hablarle con amor. El amor es
la fuerza más poderosa del universo y es como Dios trata con nosotros. Desarma a cualquier persona. Dice aún la Biblia que la respuesta blanda aplaca la ira. Entonces, cuando nosotros tenemos una respuesta de amor, una respuesta de conexión con la gente, realmente llegamos a influenciarlo, aunque en el momento la persona no demuestre un cambio, eventualmente eso va a hacer efecto en su vida. Pastor, la próxima pregunta nos viene de Dana Dubari. Igual el público lo puede ver en la pantalla. ¿Qué se hace cuando se sufre mucha crítica, perturbación y cosas injustas? ¿Debemos esperar solamente en Dios? Sí y no. Lo cierto es que la Biblia habla de que el rey David hacía lo que eran oraciones imprecatorias. Y el rey David oraba y decía: aquellos que me persiguen, aquellos que tratan de hacerme daños como si yo fuera un hombre impío, Señor, que tú los juzgues. Está bien orar así. No obstante, debe de mantenerse en mente de toda persona que está atravesando por este tipo de cosas, que solo a los falsos profetas no se les criticó y no se les murmuró. Jesús dijo claramente: si conmigo lo hacen, con ustedes lo van a hacer también. Es más, es interesante que la postura que la Biblia nos enseña, que la crítica más bien viene a afirmar nuestra posición en Dios. Todo lo que es de luz antagoniza las tinieblas. Y si nos vamos a dar cuenta, no existe un hombre de Dios que Dios haya usado, una mujer que Dios haya utilizado en su reino, que no haya sido perseguido, que no haya sido criticado, que no haya sido difamado. Yo, como hombre de Dios, todo lo que he hecho en mi vida entera es servirle al Señor. Desde los 15 años predico el evangelio, desde grupos pequeños hasta multitudes. He estado en la formación de diferentes ministerios y de todas maneras, gente que quizás no tuvo la dicha de servirle al Señor desde su juventud, porque tienen 4 dedos de religión, se escogen totalmente criticar y murmurar, cuando la Biblia dice que el árbol se conoce por el fruto y nosotros debemos aprender a juzgar el fruto de una vida antes de criticar el estilo de la persona. Por lo tanto, amado hermano o amada hermana que haces esa pregunta, tu respuesta es: ora, pide a Dios justicia, especialmente cuando se levantan calumnias contra ti, pero de todas maneras entiende que esto es parte de caminar en la justicia y de servirle al Señor. Amén. Paso a la siguiente pregunta. Patti Diego comenta: cuando dicen que Dios te ha dado una promesa, no debes apartarse de esa promesa. Pero ¿cómo sabemos si Dios nos ha dado esta promesa? Bueno, es interesante. Yo creo que esto, cuando las personas dicen Dios me habló, Dios me ha dado una promesa, estas cosas son muy personales. No sabemos cómo esa persona afirma haber recibido esa promesa. Es intuición espiritual, la recibió por medio de una profecía, la recibió por medio de un sueño, la percibió por el Espíritu. Es algo muy personal. Lo que tenemos que entender es cómo filtrar una palabra de Dios para confirmar su genuinidad. La promesa que nosotros sentir del Señor, lo primero entre tantas cosas que debe hacer es alinearse a la palabra de Dios. Si la promesa que tú sientes que Dios te dio se alinea a la palabra de Dios, entonces ya vas por buen camino. El resto puede ser confirmado por medio de alguna señal, puede ser confirmado por medio de un profeta, puede ser confirmado por medio de un sueño. Las confirmaciones son innumerables. Lo cierto es que lo primero que una promesa que tú recibes de Dios tiene que tener es completamente una rima espiritual con la palabra de Dios. Amén. La próxima pregunta, están entrando bien rápido, Pastor, así que
Hay bastantes. Pueden continuar haciendo sus preguntas, solo repítanlas porque son muchas personas que están en el chat. La que le sigue, pastor, es Rosa Cueto Blanco, una joven de la isla de Aruba que está conectada con nosotros en este momento y dice que ama a Jesús y la obra de Dios y que siente que tiene mucha influencia con los jóvenes. Y muchas veces están buscando refugio en ella, pero a veces ella se desgasta y espiritualmente decae. La pregunta es, ¿cómo usted, pastor, recarga sus fuerzas sin mostrarse débil ante los que le persiguen? Interesante. Hay muchas maneras de recargar las baterías, pero la primera de todo es la oración. Tiene que venir de parte de Dios nuestra fortaleza. Dice que Jesús estaba en Getsemaní y comenzó a debilitarse y el Señor envió sobrenaturalmente un ángel a que lo fortaleciera. También dice la Biblia que después que Sansón batalló con los filisteos, se había debilitado y se estaba muriendo de sed y clamó a Jehová y Jehová abrió la cuenca de Leí. Lo primero que nosotros necesitamos para volver a recargar nuestras fuerzas es orar, es meternos en la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo segundo que debemos hacer es descansar. Aún Jesús se montaba en la barca y en medio de una tormenta dormía. Es cierto que él estaba haciendo una declaración espiritual de fe, pero yo también creo que él tenía un sueño profundo porque trabajaba arduamente, amanecía en oración y llegan momentos donde nosotros tenemos que descansar. Hasta Dios descansó. Yo no creo que él estaba cansado, pero creo que estaba presentándonos un principio, al igual que una profecía de que él descansó después de la creación. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en nuestro descanso. Hay mucha gente que no descansa lo suficiente, se va debilitando y eventualmente colapsa, ¿verdad? También tenemos que observar la alimentación. Jesús dijo que el pueblo que estaba escuchándolo a él no lo quería enviar a sus casas en ayuna para que no se desmayaran en camino. Y yo creo que esa es otra cosa muy importante. Debemos cuidar lo que nosotros ingerimos. Hay muchas cosas que se comen hoy en día que no tienen la más mínima habilidad de producir la energía que nuestro cuerpo necesita. Se comen demasiados carbohidratos que no sirven absolutamente para nada, se convierten en azúcar, te dan un high en el cerebro, pero en realidad no tienen el poder de sostener tu cuerpo, como es la proteína, por ejemplo. Nosotros debemos de cuidarnos también en nuestra alimentación. Y así hay un sinnúmero de cosas. La fe nos fortalece también a llenarnos de la palabra, llenarnos de fe. Pero yo creo que con esto, ¿verdad? Podemos por lo menos seguir ciertas pausas de lo que es fortalecernos otra vez para continuar la obra de Dios. Amén. Pastor Janet Navarro pregunta, Pastor, ¿qué se debe hacer para poder entender los sueños que tenemos? Bueno, hay algo muy interesante en la Biblia y es que tú puedes soñar un sueño y no tener la interpretación de él. Y eso lo demuestra cuando Faraón soñó un sueño y tuvo que mandar a buscar a José para que lo interpretara. Y esto no solamente sucedió una vez, sucedió varias veces en la Biblia. Si tú no entiendes un sueño, obviamente tienes un sueño, pídele al Señor revelación. Pero si no te da la revelación, busca a una persona que tenga este don, que tenga esta habilidad de interpretar sueños. Yo no te sé decir exactamente cómo encontrar esa persona, y mi consejo es que tú siempre tengas, y esto lo practico yo, siempre tengas en tu teléfono, en vez de tener chateadores de LOL, que tú tengas gente que tú sabes que tienen discernimiento espiritual, profetas, gente de Dios, que tú puedas llamar y compartirle experiencias espirituales y ver qué reciben ellos de parte de Dios. Porque hay veces que Dios te va a dar los sueños, pero no te va a dar la interpretación. Y eso es
muy común en la Biblia. Pastor, la siguiente, pequeña Arellano pregunta, ¿cómo puedo aprender a oír la voz de Dios en mi vida? La realidad es que no se aprende a escuchar la voz de Dios. Tú realmente te familiarizas con la voz de Dios, si puedo decirlo así. Dice que 2 personas iban caminando en la ciudad de Nueva York. Uno de ellos era un primo que había ido a visitar a otro desde el campo. Y de repente, en medio del bullicio, el primo campesino le dice a su primo: detente un momento, ¿puedes oír ese grillo? Y él dice: ¿cómo vamos a oír un grillo en este bullicio? Le dijo: sí, no solamente yo lo oigo, sino que yo sé en la dirección que está. Y se fueron y efectivamente escuchaban un grillo. ¿Qué pasa? Ese campesino pasaba tanto tiempo en un ambiente de grillos que, aunque había un bullicio alrededor, él podía distinguir ese sonido familiar. Yo creo que un puertorriqueño puede sacar un coquí donde sea, ¿verdad? Eso es cierto. Si hay un coquí en el área, el puertorriqueño va a decir: pero oye, un coquí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a pasar tanto tiempo con el Señor que nosotros aprendamos a entender lo que Dios está comunicando, porque no siempre lo que Dios comunica es audible. Eso es importante que lo entendamos. No sé si ustedes se han dado cuenta que todos los esposos tienen lenguajes diferentes. Y que, por ejemplo, cuando los esposos se casan, del otro lado de la habitación, la mujer le está haciendo señas que se calle al hombre y que no diga esto, pero el hombre no lo entiende porque todavía no están tan familiarizados. Pasan unos 10, 15 años y ya cuando esa mujer hace 3 muecas, ya el hombre sabe qué es lo que ella le quiere decir. Ya sabe que le dice: cállate la boca, vámonos para la casa, deja de estar diciendo tonterías, y el hombre lo entiende. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más tiempo tú pasas con el Señor, más vas a entender cualquier tipo de comunicación que Dios tiene para contigo. Eso va a ser muchísimo más fácil, y es, yo creo que el requerimiento principal para aprender a escuchar no la voz de Dios, sino cualquier tipo de comunicación que Dios escogiese. Pastor, hay varias preguntas y como están llegando tan rápido, veo que muchos están haciendo la misma pregunta. Tenemos muchas personas que lo siguen en las redes de comunicación, Pastor, que se están tratando de acercar a los caminos del Señor una vez más. ¿Será que le llegó el video porque un amigo lo compartió? Pero en este momento están preguntando: Pastor, hace 7 años, otro puso hace 5 años, me aparté de los caminos del Señor y quiero volver. ¿Cómo le hago? La Biblia dice que el hijo pródigo llegó a un momento donde él volvió en sí. Lo primero que tiene que acontecer en tu vida para volver al Señor, para volver al Padre, para volver a la casa del Padre, es una actitud mental, donde tú te atrevas a creer que tu Padre te va a recibir, donde tú estés arrepentido de lo que hiciste y entiendas que su favor y su misericordia es mucho más grandioso que el error que tú has cometido, donde tú llegues a entender que el Padre sabía muy bien lo que tú ibas a hacer y no por eso te dejó de amar, donde tú llegues a despreciar la comida de cerdos que has estado comiendo lejos de la casa del Padre y comenzar a añorar y a tener apetito por el pan de la casa del Padre. Todas estas cosas vienen con una actitud mental. El hijo pródigo volvió en sí y dijo: yo he pecado y voy a ir donde mi Padre porque sé lo bueno que es Él. Él sigue siendo mi Padre y Él me va a recibir y Él me va a restaurar. Y aunque quizás yo haya perdido, porque eso sí, el hijo pródigo admitió que podía haber perdido su posición como hijo, no obstante, él sabía que no iba a perder el amor de su padre y que su padre le iba a dar una oportunidad, porque eso sí debemos admitir y debemos entender que a veces se pierden ciertas cosas en ese proceso, no hay duda. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen: yo quisiera volver al Señor, pero no me atrevo a volver a la iglesia porque me da vergüenza. Bueno, esa vergüenza es parte de tu restauración, esa vergüenza es parte de tu volver al Señor. Entonces tenemos que entender: sí, perdiste tu reputación como cristiano, pero no perdiste el favor del Padre y tu destino muy probablemente tampoco se ha perdido. Por lo tanto, vuelve en sí, llénate de valor y de fe y vuelve a la casa de tu Padre. Es tan simple. De paso te debo decir, todo comienza con volver a la casa del Padre.
Mucha gente dice, bueno, pues me reconcilio con el Señor, pero no tengo que ir a la iglesia. No. Vuelve a la casa del Padre. Porque en el momento en que el enemigo comience a tratar de volverte a traer hacia atrás, cuando tú tienes la protección y el amor de tus pastores, de tus hermanos, te va a ser mucho más difícil volver a la posibilidad de los cerdos. Por lo tanto, todo comienza con una actitud mental y con el valor de creer en el favor y en la misericordia de Dios. Importante que te diga esto. Aunque el Padre te reciba, va a haber hermanos que no te reciban. Recuerda que el hombre nunca tiene la misericordia que tiene el Padre. Y recuerda que el hermano mayor del hijo pródigo nunca estuvo de acuerdo con el favor y la gracia que Dios le otorgaba, y es representado por el Padre, a su hermano menor. Y tú tienes que entender esto. El hombre es despiadado. El hombre no tiene misericordia. El hombre te va a murmurar, te va a criticar. Incluso las cosas que Dios te da en gracia, Él la va a criticar. No obstante, tú vuelves a la casa de tu Padre, no de tus hermanos, de tu Padre. Te metes con Dios y permaneces bajo sus alas y Él te restaurará completamente. Amén. Pastor, cambiando un poquito el tema, Flora Ferrer Carrazo pregunta, pastor, si le hago una promesa a Dios y no la cumplo, ¿qué pasa? Desde Cartagena, Colombia. Cúmplela. Hay opción. Cúmplela. Y si acaso no lograses cumplirla, pídele perdón y no dejes de hacerle promesas y no dejes de entregarle cosas que tú sientes que Él pide. Lo que quiero decir con esto es, nosotros no podemos por una obra, nosotros no somos aceptados por Dios por obras. Por lo tanto, por una obra no hecha o por una obra cometida no podemos alejarnos del Señor, porque estaríamos escupiendo en la cara de la gracia y el favor de Dios. Nosotros somos aceptados por Dios por el favor, la gracia y la misericordia que nos es otorgada a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz. Por lo tanto, si tú cometes un error, tú tienes que venir delante del Padre, arrepentirte y volver a restaurar tu conexión con Dios, volver a restaurar tu comunión con Él. Y eso es algo que tiene que ver con el individuo, no con Dios, porque Dios siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Amén. Pastor, otra pregunta que se repite varias veces y es sobre el tema del yugo desigual. Hay muchas personas en este momento que no se encuentran casados y están haciendo esta pregunta. ¿Cómo puedo aclarar el tema del yugo desigual? ¿Cómo lo puedo entender que es un yugo desigual? Y si me encuentro en una relación de yugo desigual, ¿estoy bajo una maldición? Todo depende. Un yugo desigual es una persona. Dice la Biblia que dos personas que no están de acuerdo no pueden caminar juntas. Quiero que se sepa bien claro que aún dentro del Evangelio de Cristo, dentro de la iglesia, dentro del contexto del reino, hay gente que son yugos desiguales. ¿Por qué? Porque si hay un hombre muy bien intencionado en la iglesia que quiere ser un evangelista que viaja alrededor del mundo, y hay una mujer que quiere ser una abogada y tener su oficina de abogados, y hay una tirantez entre una cosa y la otra, obviamente esos son yugos desiguales que se están preparando para casarse y tener una vida de controversias y de problemas. Si hay una persona que por alguna razón, y esto es simplemente un ejemplo, no quiere tener hijos y el otro quiere tener hijos, ya son yugos desiguales. Yo siempre le digo a mis hijos, hay problemas negociables, situaciones negociables y no negociables. Y tú tienes que sacar cuáles son las cosas no negociables antes de tú entrar en el contrato de un matrimonio. Y tienes que estar bien claro en esas cosas. Entonces, aún dentro del contexto de la iglesia, hay gente que son yugos desiguales. Ahora bien, ¿qué sucede con un yugo desigual? Cuando un buey, y esa es la ilustración bíblica, cuando un buey era más alto que otro,
¿verdad? Y se ponían los yugos. Por cuanto no estaban al mismo nivel, uno tiraba del otro y ambos se cortaban en el cuello y se destruían y se desangraban. Cuando ellos alaban en el arado, en vez de ir parejito y el yugo muy cómodo, ellos lo que hacían era que se herían y eventualmente se infectaban y se mataban. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que son los yugos desiguales, porque eventualmente va a haber heridas que van a destruir ese matrimonio. Entonces, obviamente la medicina preventiva en esto es mucho mejor que la cirugía, que viene siendo el divorcio, pero esto va a la situación ya de cada individuo. Lo cierto es que debemos de tener la sabiduría y el cuidado de escoger a la persona antes de que eso pueda terminar en heridas irreparables. Amén. Pastor, hay muchas personas que han venido a visitar la iglesia, la congregación Segadores, o muchos que dicen que estarán visitando o mudándose para acá de otros países. En este momento están comentando varios. Quisieran saber cómo la gente se puede conectar con nuestro ministerio y ser parte de los grupos celulares de Segadores. Hay varias preguntas. Claro que sí. Obviamente nosotros tenemos una estructura celular. Nuestra iglesia es una iglesia de multitudes, pero al mismo tiempo es una iglesia pequeña, porque lo que acontece en la reunión grande de nuestra iglesia también acontece en los diferentes grupos, y nuestra estructura está basada en cuidar de las ovejas cara a cara en los hogares, no solamente en el templo. La mejor manera es encontrarse con uno de los líderes de la iglesia. Nuestros grupos son homogéneos. Hombres tienen grupos de hombres, mujeres de mujeres y jóvenes de jóvenes. Y compartir que desea ser parte de un grupo. Cuando las personas pasan adelante al altar, automáticamente nosotros somos los que los buscamos y los conectamos con un grupo. Pero cuando una persona viene a nuestra iglesia y solamente participa del servicio, está viendo lo que es nuestra celebración de victoria, pero no está preparándose para ser parte de la victoria, porque nuestra preparación se hace a través de los grupos pequeños. Por lo tanto, si vienes a nuestra iglesia, sé parte de esos grupos. Solo tienes que buscar a cualquier servidor, a cualquier líder. También en las puertas de la iglesia hay un sinnúmero de cosas que se pueden utilizar para esto, y queremos poder ministrarte no solamente desde un púlpito, sino cara a cara, y darte del amor del Señor, y que tú sepas que estás respaldado por un ejército de hombres y mujeres que no te van a dejar en ninguna situación. Hay otra pregunta, Pastor, que viene mucho con un tema que usted ha estado desarrollando también acá en nuestra iglesia con la congregación y con la audiencia virtual que siempre se conecta, y es el tema de los pastores que han sido traicionados. Carmen en particular nos comenta en el chat acá en Facebook Live que ya por un tiempo paró de ir a su iglesia, de asistir a su iglesia, porque un grupo como que causó una división, y esto causó una depresión en el pastor y una tristeza en el pastor, y le ha causado mucho dolor. Entonces ella no se ha sentido como que la gente que está predicando tiene palabra. En base a esa pregunta y ese tema, ¿qué nos puedes decir como miembros de iglesia, como ovejas, como pastor, y también a los pastores que están enfrentando estos retos, donde hay muchos, desafortunadamente, iglesias donde miembros se están levantando a causar división en las iglesias? Es interesante que nunca en lo absoluto el Señor jamás enseña que el principio de crecer una iglesia es de división. Eso no existe en el contexto de Dios. Ningún árbol malo sabe dar buenos frutos, y ningún árbol bueno sabe dar malos frutos. Y la Biblia dice claramente que el que mutila el cuerpo, el que divide, el que causa disensión entre los hermanos, va a ser juzgado por Dios. Es más, la Biblia aclara que en este reino solamente es coronado el que corre legítimamente. Esos hombres que dividen las iglesias, esos hombres que arrastran los discípulos de otros para sí, esos hombres que seducen a los cristianos de otras iglesias por un interés propio, son personas que no solamente van a ser juzgados por Dios hoy, sino que aún en la eternidad van a tener repercusión. Yo soy un fiel creyente
de que los que se paran delante del Señor y dicen, no predicamos el evangelio en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no sanamos a los enfermos en tu nombre, y el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Yo soy un fiel creyente que esos son los pastores divisores de iglesia, porque esa gente le causa un sangrado al cuerpo que la eternidad se ve afectada por ello. Así como un hombre de Dios batalla en oración, lucha por años de su vida y entrega toda su vida a la obra de Dios en total dignidad, hay hombres indignos e inmundos que le roban las ovejas. No, nadie roba ovejas porque las ovejas son de Dios. Es una mentira diabólica. La Biblia dice que había discípulos de Juan, había discípulos de los discípulos. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Aún Pablo decía, maestros habrá mucho, pero padre solo uno. Y en ese momento él hablaba de padre de la fe, que era él. Es lo mismo secuestrar a un niño que seducir a una oveja y llevárselo. Es lo mismo en el contexto espiritual. Y Dios nunca, en lo absoluto, va a bendecir a esa gente, aunque la palabra funcione por sí sola. Y ellos predicando la palabra, gente se va a convertir. Eventualmente esas personas recibirán de Dios la retribución de lo hecho. Otra pregunta, Pastor, en el tema de las iglesias. Alejandra, desde Argentina, pregunta, voy a 2 iglesias, ¿cómo elijo a una si ambas me gustan? El problema es que nosotros no podemos elegir la iglesia por la alabanza o por los programas que tiene. Nosotros tenemos que tomar pasos por discernimiento espiritual y por las cosas que verdaderamente importan en una iglesia. Tú tienes que determinar ¿qué iglesia va más de acuerdo con el destino que tú percibes que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que se alinea a lo que Dios ha hablado a tu corazón? Eso si te toca ir a una iglesia, si tú naciste en una iglesia, aunque la iglesia no sea óptima, quédate en tu casa. Esa es tu casa espiritual. Pero en el caso de que te trasladaste a otro lugar, te mudaste a otro sitio, tienes que estar en la iglesia que más vaya de acuerdo a lo que tú sientes que Dios ha determinado en tu corazón. No por la alabanza, no por el programa de los niños. Nada de esto realmente tiene relevancia en cuanto a lo que es tu función en el cuerpo de Cristo. Si tú eres un miembro de un cuerpo, tú tienes que ser colocado en el lugar preciso para poder ejecutar la función para lo cual Dios te creó. Por eso dice la Biblia que el samaritano tomó al hombre y lo llevó a un mesón específico, lo colocó allí y le dijo, ahora cuida de él hasta que yo vuelva y lo que él gaste de más, yo te lo devolveré. Había muchos mesones, pero él se lo llevó a un hombre en específico. Tú tienes que encontrar tu padre espiritual y quedarte allí. Pastor, ¿qué palabras también le puede dar a las madres y las esposas o mujeres que se encuentran en una relación ya de muchos años, hasta con hijos, que no están casadas? Y hay varias que están comentando que ellas sirven al Señor y le quieren servir al Señor fielmente, pero sus esposos no. ¿Qué tipo de consejo se le puede dar a estas mujeres que se encuentran en esa situación donde quieren ir a la iglesia, quieren servir al Señor, quieren ser fieles en su congregación, pero por su esposo en este momento no pueden o porque él no quiere? La intuición femenina y la femeninidad trabaja muy bien en los hombres. Dios le dio al hombre autoridad, pero a la mujer le dio influencia. Dios le dio a Abraham la autoridad y le habló y le dio la fe, pero en el momento en que Sara le dice acuéstate con Agar, el hombre se vuelve un tollo y se acuesta con Agar. Lo mismo pasó con Adán. Adán recibe todo de Dios y cuando Eva le dice come, él come. ¿Por qué? Porque Dios le dio autoridad al hombre, pero a la mujer influencia. Tú tienes que aprender a usar tu influencia de mujer. Tú no puedes ser una ayuda idónea para el hombre si no tienes esa influencia. Descubre la influencia que tú tienes en ese hombre y úsala para guiarlo a los caminos del Señor. Claro, esto apoyado con una fuerte base de oración y con un buen ejemplo como mujer va a ser algo explosivo. No es una situación fácil, lo comprendo.
tremendo, pero tampoco es imposible. El día menos pensado, cuando tú has sido una mujer que ha sabido usar tu influencia, que ha sabido usar la oración y que ha sabido mantener una conducta irreprochable por ese hombre, el día menos pensado, la sorpresa está en que el hombre decide ir contigo a la iglesia y acepta al Señor. Otra pregunta, pastor, sobre el ego. Una pregunta un poco diferente, ¿verdad? Pero ¿cómo manejar el ego? ¿Será algo que se puede lograr? La verdad que no sabría exactamente cuál es el ¿Contexto? El contexto. Digamos, el orgullo. Creo que sí. Estaría hablando del orgullo. Muchas veces nosotros confundimos la autoestima con el orgullo, porque en realidad hay una línea muy delgadita entre las dos cosas. Tú puedes comenzar buscando autoestima y cuando vienes a ver caes en un delirio de orgullo donde crees que eres la última Coca-Cola del desierto. Nosotros tenemos que aprender a mantener un balance entre lo que es la autoestima, comprender el valor que tenemos para Dios y no vernos como langostas delante de los gigantes, cuando en realidad somos tan valiosos para Dios que somos gigantes y los gigantes vienen a ser langostas. Entonces eso es autoestima, pero tampoco podemos caer, porque cuando la autoestima se vaya a la carne o al área de la carne, recuerden que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Dios nos revela por el espíritu, el alma recibe esa revelación y el cuerpo la ejecuta. Nosotros tenemos que tener una revelación de lo que es nuestro valor en Dios y lo que es la autoestima, pero no permitir que esa autoestima llegue a ser egocéntrica, llegue a nutrir el ego, porque el ego es carnal, la autoestima es espiritual. Amén. Pastor Víctor Luis Aragón Zamora pregunta desde Bogotá, Colombia: me gustaría saber cómo identifico el llamado y el propósito que Dios tiene para mi vida. La mejor manera de encontrar un llamado específico o llegar a él es entrando en el llamado general. ¿Qué quiere decir? Tú entras en todo lo que es servir a Dios en la iglesia y el Señor va puliéndote y demostrando estos talentos que tú tienes hasta que te va abriendo camino y tú llegas a un llamado específico. Para ponerte un ejemplo, tú tienes un gran talento para todo lo que es la radio, los medios, pero tú comenzaste aquí en la iglesia con cosas muy sencillas, pero siempre envuelto y sirviéndole al Señor. De ahí te desarrollaste como adorador, te desarrollaste, o sea, tú siempre desde niño, ¿verdad? Has estado envuelto, toda tu familia ha estado envuelto en todo lo que es el ministerio general, y en los últimos años Dios los ha ido formando o específicamente puliendo en lo que son los ministerios específicos. Entonces es la mejor manera de descubrir nuestro llamado. Nuestro llamado debe descubrirse en la marcha. Debe descubrirse, si tú eres predicador, tú no vas a comenzar a predicar en un púlpito. Tú no puedes decir, he sido llamado a predicar, voy a sentarme a esperar que me inviten a las conferencias más poderosas de la tierra. No, tú tienes que empezar a predicar en la calle, predicar en los grupos, predicar aquí, predicar allá, y el Señor va a ir puliendo ese talento, puliendo ese don, y te va a llevar a un llamado específico. Y también es el tema de ser fiel en lo poco, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y entender que lo poco no significa que no tiene valor. Por supuesto. David descubre que él puede derribar a un gigante porque él le dio una pedrada a un león y luego le dio una pedrada a un oso y dijo, bueno, pues si Dios estuvo conmigo con el león y el oso, también va a estar conmigo con este gigante. El problema que tenemos hoy en día es que no queremos apedrear al león y el oso, queremos irnos directamente a los Goliat, y eso nos queda grande. Otras cuantas preguntas más, Pastor. Un parcito. Un parcito más. Pastor, una pregunta muy honesta. ¿Dios se cansa de darnos oportunidades
por nuestra desobediencia? Sí y no, no y sí. Nosotros no debemos tentar a Dios y nosotros no debemos pecar voluntariamente. No obstante, la Biblia enseña que las misericordias de Jehová son constantes, pero tampoco debemos tomar la libertad que Dios nos da y convertirla en un libertinaje. Nosotros tenemos que aprender a contristarnos y aprender a arrepentirnos de ciertas cosas y a restaurar nuestra relación con Dios mediante cambios. Si yo desobedecí a Dios hoy, no tengo que quedarme en desobediencia. Yo puedo tomar la decisión de no fallarle a Dios. Entonces, si vamos a hablar, yo no me atrevería, porque sería una violación a lo que es la personalidad y el carácter de Dios, a decir, un día Dios se cansa y te va a dejar de perdonar. Eso no es bíblico. El Señor, su favor es perpetuo. Su favor es constante. No obstante, tú no puedes abusar de ese favor. Entonces, sí, no. No, y sí. A ver, una de Lucy Meriño Montes dice, ¿cómo sé si la respuesta es de Dios o si es mi propia decisión? No hay nada errado con hacer una decisión. Para eso Dios nos dio la voluntad y nos dio la inteligencia y nos dio un montón de cosas. No todo es espiritual. No todo es espiritual y no todo tiene que ser ordenado por Dios. Es como el niño que va al parque y hay un señor vendiendo globos y hay globos de todos colores y el padre le dice al niño, agarra el globo que tú quieras. No, papá, el color que tú quieras. Mi hijo, no soy yo que voy a tener el globo. Agarra el color que tú quieras. No, papá, el globo que tú quieras. No, es tu globo. Yo lo pago, agarra el que quiera. Y si es dominicano, le doy un cocotazo al muchacho. Y el tigre se tiene que ir con el globo llorando. Entonces, dentro de la vida hay cosas en las cuales Dios te da la libertad de decidir sin problema. Hay mucha gente que siempre sobre espiritualiza las cosas. Señor, ¿qué tú quieres que coma? ¿Huevo con carne o carne con huevo? No, hombre, no. Come lo que usted le dé la gana, en el orden que usted quiera. Por ejemplo, yo no quiero que se malentienda. Hay lugares donde en la Biblia sobrenaturalmente Dios le ha traído una esposa a un hombre. Pero hay momentos en la Biblia, por ejemplo, el proverbio dice, el que encuentra esposa, y la palabra encontrar allí es el que caza, de cacería, el que la captura. El que captura una esposa ha recibido la benevolencia de Jehová. Usted tiene que salir a buscar una esposa si usted necesita una esposa. Usted no puede estar diciendo, Señor, la que tú quieras. Y de repente viene uno y tú dices, Señor, por eso no me gusta, pero me voy a casar, porque si esa es la que tú quieres. No, hay mucho tabú en lo que es la intrusión. No quiero decir intrusión, pero lo voy a decir por el argumento que estamos tratando, la intrusión de Dios en nuestras cosas. No siempre Dios quiere estar metido en todo. No sé si me estás entendiendo. Sí, Él le dijo a Noé que hiciera un arca y le dio especificaciones, pero hubo muchas cosas que Él no le dijo a Noé. Noé no le dijo, Señor, ¿puedo entrar a una nevera? Claro. Nada de eso, ¿tú entiendes? Señor, ¿dónde pongo la jirafa? Nada de esos detalles fueron dados en la Biblia, porque no tienen importancia, porque para eso Dios te dio sabiduría e inteligencia. ¿Entiendes? Entonces, la gente sobre espiritualiza y quiere encontrar una señal espiritual en todo. Y eso no es cierto. Tú, Ricky, tú no oraste para ver qué tipo de micrófono tú ponías en este lugar. Tú simplemente pusiste los micrófonos que el budget que tu pastor te dio ameritó y se acabó. Entonces, hay muchas cosas que Dios
deja en blanco para que nosotros podamos hacer decisiones que no necesariamente se generan en Él. Porque si Él hubiese querido crear robots que cada vez que Él diga he, hagan he, Él lo hubiera hecho, pero para eso nos dio libre albedrío y nos dio pautas y nos dio inteligencia y nos dio un cerebro y nos dio un sinnúmero de cosas para que nosotros pudiésemos decidir y sentirnos feliz con las decisiones que hagamos. Y cuando hicimos una decisión mal, nos arrepintamos y hagamos una decisión diferente. Creo que también ahí, Pastor, nos dio pastores, ¿verdad? Nos dio Sí. líderes para también estar bajo autoridad. Claro, hay muchos filtros en los cuales tú puedes, pero yo quería dirigirme simplemente a lo que es la sobreespiritualización, que no cometamos ese error, porque entonces nos pasamos la vida siendo muy extraños en todo lo que hacemos. Y la verdad es que no hay necesidad. Existe un mundo natural y un mundo sobrenatural, y hay momentos en que los dos mundos tienen que trabajar juntos, pero hay momentos que tú decides en lo natural y se acabó. Pastor, yo creo que esta sería una buena pregunta como final. Pastor, ¿por qué Dios, y me gustó como lo dijeron, permite tantas pruebas? No causa, sino permite. ¿Por qué Dios permite que vengan pruebas a nuestras vidas? Porque todas las cosas que acontecen en nuestra vida tienen un propósito eterno, no un propósito inmediato. Y es imposible que nosotros, con una mente finita y con pocos años, entendamos el contexto espiritual de las cosas que acontecen en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios persigue dentro del contexto de un sinnúmero de cosas? Solo y únicamente la eternidad lo sabrá. Por ejemplo, cuando Moisés comete el error de golpear la roca y Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida, él comienza a orar, Señor, quiero entrar. Y él dijo, no vas a entrar, yo juré que no entrabas. ¿Por qué? Moisés no entendía, porque Moisés no vivía en la época de la gracia, que la gracia nunca, disculpen, la ley nunca te puede llevar al descanso o a la promesa. La ley no te lleva a la tierra prometida. La ley no te lleva al descanso eterno. La ley no te puede salvar. Por eso Moisés, que representaba la ley, no podía entrar a la tierra prometida. Moisés tomó eso como la tribulación más grande y la desgracia más grande, cuando en realidad era parte de una connotación eterna. Josué, que el nombre hebreo es Jesús. Ese es el verdadero. Josué en hebreo es Jesús. Es el mismo nombre. Sí entró a la gente a la tierra prometida, porque solo la gracia te puede llevar al descanso eterno. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento Moisés se ve frustrado, se ve apagado. Yo no entiendo, después que yo le serví al Señor por tantos años, cometí un error y por un errorcito, eso es lo que yo digo, que Dios es así. Llega a la eternidad y ahora entiendo por qué fue que yo no pude entrar a la tierra prometida. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que aprender a aceptar la soberanía de Dios. Tenemos que aprender a aceptar la soberanía de Dios. No siempre es lo más divertido, lo más confortable, pero sí tiene una conexión eterna que nos hará parte de un plan que va mucho más allá de unos 60, 70, 80, 90 años en esta tierra, de toda una eternidad. Amén. Muchísimas gracias por sus preguntas. En un momento voy a orar por ustedes para bendecirles. Quiero que continúen pegados a nosotros. Todo lo que hacemos, lo hacemos simplemente para edificar su fe y que ustedes puedan echarle mano a todo lo que el Señor en su favor y en su misericordia nos otorga. Si tú estás en este momento conectado a nosotros, no estás por una coincidencia, sino una diosidencia. No importa el problema por el cual estás atravesando, no importa si el problema es de índole económica o de salud, o el problema es de índole emocional, cualquiera que fuere tu problema, en el nombre de Jesús, el Señor tiene el poder para darte una solución sobrenatural y milagrosa. Por eso vamos a orar en este momento, y quiero invitarte a que permanezcas conectado con nosotros, que en el nombre de Jesús recibas palabra, recibas unción,
unción te sigas edificando y sigas logrando lo que solo y únicamente por medio de la fe y la unción y la presencia del Espíritu Santo podemos lograr. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, cualquiera que fuere la necesidad de tu pueblo, yo me uno a la fe de ellos para clamar por milagros sobrenaturales. Padre mío, visítalos en el nombre de Jesús. Yo maldigo toda enfermedad y toda dolencia. Yo comando en el nombre de Jesús que todo espíritu contrario al Espíritu del Señor cese en sus ataques y sea echado fuera en el nombre de Jesús. Allí donde tú estás, sea en una habitación de hospital, sea en tu hogar, en el carro, sea en medio de una depresión, en un valle, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, yo envío una palabra de levantamiento, de ánimo, de fervor, y te digo, levántate en el nombre de Jesús por medio de la fe y la unción del Espíritu y recibe todo lo que Dios tiene para ti en este tiempo en el nombre de Jesús. Toda depresión es echada fuera, todo espíritu suicida es echado fuera en el nombre de Jesús. Yo ato todo vicio y toda cosa que se levanta a destruir y a matar y a robar la vida del pueblo de Dios, y decreto en el nombre de Jesús que tú eres recipiente de una visitación de Dios, que su favor se manifiesta sobre tu vida y que la prosperidad y la bendición de Dios se dejarán ver en ti y en los tuyos muy pronto, en el poderoso nombre de Jesús. Y por medio de la fe yo oro dándote gracias, Señor, por cada milagro y por cada respuesta sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, gracias por conectarse con nosotros en este Corazón a Corazón. Los veo en una próxima ocasión. Adelante, pueblo hermoso de Dios, que lo mejor está por venir. Dios te bendiga.